Pueden tomar asiento. Qué bueno que está aquí en esta mañana, especialmente si esta es tu primera vez aquí con nosotros, presencialmente o en línea. De parte de todo el equipo pastoral, le deseamos una feliz Pascua en este año 2021. Y bueno, como hoy por ya más de 2000 años, todos los cristianos a lo largo de todo el mundo celebran conmemorativamente, no necesariamente esta fecha en específica, pero un domingo como hoy, muy de mañana, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo y puso punto final y muerte a la muerte. Así que especialmente este año que ha pasado y medio, la verdad que ha sido muy difícil para muchos de nosotros en una manera muy directa. Quizás hemos perdido a seres queridos, amigos o familiares o conocidos, y pues la muerte nos ha mirado a los ojos de una manera más cercana. Y un día como hoy celebramos lo que Jesucristo hizo de poner punto final a la muerte. Y que un día por la fe todos aquellos que pongan su confianza plena en Él resucitarán a la voz del Cristo resucitado. Amén. Quiero que se imagine conmigo a una persona quebrantada. Una persona que pudiera usted decir, wow, más quebranto o más tormento no pudiera experimentar una persona. Les soy sincero, si yo les compartiera a calzón quitado, como dirían en mi tierra, quién era yo, incluso quién soy yo y quién puedo ser, les asustaría. El potencial, no solo mío, pero el de cada uno de nosotros como pecadores, es ser los más terribles, los más horribles, los más atormentados que pudiéramos existir. La diferencia que marcó en mi vida y la que ha marcado seguramente en su vida y la que puede marcar una diferencia en su vida, veremos esta mañana, es el Cristo resucitado. Él es la única diferencia en mi vida, en mi pasado, en mi presente y en mi futuro por la fe. El Cristo resucitado. Esta mañana quiero que usted medite conmigo al abrir las Escrituras, al terminar nuestra serie de Quebrantado, en la cual nos hemos propuesto a ver distintos discípulos en camino a la cruz y cómo ellos cada uno experimentó la Pascua. Hoy terminaremos esta serie con una discípula restaurada. Pero verá, la historia de esta discípula restaurada no siempre fue color de rosa. Incluso veremos específicamente que esta discípula restaurada vivía atormentada por espíritus demoníacos. No solamente uno es suficiente. Las Escrituras nos describen lo brutal, lo atormentado, que era una persona siendo atormentada por un demonio. Ahora imagínese ser atormentada por siete demonios. ¿Y qué hizo la diferencia en la vida de esta mujer? El Cristo resucitado. Y esa misma respuesta puede hacer una diferencia en su vida hoy, esta mañana, y para el resto de su existencia. Verá, restaurar es recuperar, recobrar, es reparar, renovar o volver a poner algo en un estado original o mejor de lo que estaba. Y esta mañana la Escritura nos invita a cada uno de nosotros aquí presentes y los que nos miran en línea a examinar nuestras vidas y específicamente personalizar la palabra de Dios esta mañana y conteste esta pregunta honestamente en su vida, como yo la he contestado en la mía. ¿De qué necesito ser restaurado?
¿Qué necesita ser restaurado en tu vida? ¿Qué es aquello en tu vida que está roto, que está necesitado de ser reparado, renovado? La idea simple de este sermón es la siguiente: la restauración humana es posible por la resurrección humana de Jesús. La restauración humana es posible por la resurrección humana de Jesucristo. Veremos la vida de esta discípula atribulada, atormentada, que Jesús cambió su vida y la restauró a un lugar mejor que el original, con una relación personal con Él, y la volvió una discípula restaurada. Quiero que abra conmigo ahí en Génesis capítulo 3, y ahí comenzaremos nuestro tiempo en la palabra de Dios juntos esta mañana. Y quiero que piense conmigo en el principio. Veremos, la restauración se anuncia por un encuentro con Jesús. Pero para poder llegar a este punto y desarrollarlo, quiero que por un momento piense conmigo en el principio. Verá, en aquel tiempo cuando Dios creó todo, dice el libro de Génesis, todo era bueno, todo era perfecto. A veces para nosotros es difícil creer esto porque vivimos en un mundo tan cruel, tan perverso, tan quebrantado, donde la maldad, la enfermedad, la muerte, la injusticia parece abundar, ¿no? Y para nosotros es difícil imaginar y mucho más creer la palabra de Dios, que nos da una perspectiva desde el inicio, cuando las cosas eran buenas, verdaderamente buenas. Todo se parte a partir de Génesis 3. A partir de Génesis 3 en adelante, la historia cambió. Cambió y pasó de ser buena a mala, y de mala a enferma. Así es. De buena pasó a mala y de mala pasó a enferma. Vea conmigo el versículo 13, ahí del capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo, salte conmigo al versículo 15. Y pondré en hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Si no tiene ese pasaje, el versículo 15 subrayado en su Biblia, le animo a que lo subraye. Yo le argumentaría que este versículo 15 del capítulo 3 de Génesis es el versículo más importante de toda la Biblia. Pastor, ¿pero por qué? Porque es a partir de esta promesa de Génesis 3:15 que el resto de la Biblia, el resto de Génesis, Apocalipsis, está ligada, está atada directamente a esta promesa. Que de la descendencia, de la semilla de la mujer vendría un descendiente que golpearía la cabeza de la serpiente. Ahora, no sé si alguna vez a usted le ha tocado enfrentarse a una serpiente. Espero que no, pero si lo ha hecho, la manera de matar a una serpiente es mochándole la cola. No. La panza, la cabeza. Interesantemente, esta frase, y tú le golpearás el talón, está hablando proféticamente hacia lo que experimentamos el viernes.
la crucifixión de Jesús, donde recibió un golpe en el talón. Pero Jesús venció. Amén. Él resucitó. La tumba está vacía. Amén. Y porque Él vive, tenemos la promesa que Satanás ya ha sido vencido. Está coleando hoy en día, está haciendo de las suyas, pero tenga por vencido que Jesús ha vencido. Cuando pensamos en la restauración humana, no hay mejor ejemplo en las Escrituras que María Magdalena, una discípula restaurada. Verá, Agustín nos dice lo siguiente, uno de los padres de la iglesia, me encanta esta frase: una virgen dio a luz a Cristo. Una mujer proclamó que había resucitado. Por la muerte de una mujer, por la vida de una mujer. Vemos en lo que leímos en Génesis 3, por la muerte de Eva y Adán, entró la maldición al mundo. Pero también después, en el plan hermoso y de redención de Dios, a través de una mujer vendría el descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y veremos hoy, especialmente esta mañana, que a través de una mujer mensajera, misionera, proclama por primera vez las noticias del Cristo resucitado. Si no lo sabía, María Magdalena es esa primera mujer quien anunció las noticias a los discípulos de Jesucristo. ¡Hey! La tumba está vacía. Nuestro Señor ha resucitado conforme a las Escrituras. El anuncio de la segunda entrada del Hijo de Dios al mundo, el milagroso resurgimiento de la muerte, la resurrección corporal de Jesús, también se anunció de una manera poco convencional. A través de una mujer quien había sido restaurada, liberada del tormento de 7 demonios. Esta vez no apareció ningún coro angelical. Un solo ángel en la tumba le dijo a 5 mujeres comunes que había sucedido. El evento por el que toda la creación desde el Edén había estado gimiendo con anticipación, esperando el cumplimiento de esta promesa. Hoy puede que no parezca tan extraño que las mujeres fueran las primeras en ver la tumba vacía de Jesús, o que las mujeres fueran las primeras en anunciar la tumba vacía al resto de los seguidores de Jesús. Pero en el mundo greco-romano del primer siglo, el mundo en el cual la cultura griega dominaba, en el cual el imperio romano, por causa de su poder militar y político, reinaba. Las mujeres no eran las mensajeras que el mundo confiaría para llevar estas noticias tan importantes. No se confiaba en las mujeres como en testigos en un tribunal de justicia o en un tribunal donde la opinión pública regía. Y eso es importante porque esto una pista que nos da el cual estos acontecimientos, lo cual registran los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestran que esta es una de las apologéticas, una de las razones por las cuales esta historia es verdad. Porque en su día ellos no se atreverían a decir, pues si eso es una mentira, pues mucho menos lo quiero compartir. Sin embargo, todos los evangelistas registran a mujeres contemplando, contando, viendo, llorando, esperando la promesa de la historia de la salvación. Susurrada por el Todopoderoso a una mujer en el jardín, se hizo realidad
un domingo por la mañana como hoy, hace más de 2000 años. No fue Pilato, el gobernador irresponsable que permitió que sucediera la injusticia de la muerte de Jesús, ni los apóstoles que huyeron atemorizados, ni los guardias romanos que se desmayaron cuando la muerte sufrió su golpe final y el cuerpo fue completo quebrantado, lleno de cicatrices, en el cual Jesús resucitó triunfantemente al tercer día. Me encanta cómo el comentarista Leon Morris lo explica en cuanto a la valentía de estas mujeres. Dice, en el contexto del fracaso de los discípulos varones, la devoción y el coraje de las mujeres brillan. Fue este grupo de mujeres nada extraordinario, como ustedes aquí hoy en día, hermanas, amigas que nos acompañan esta mañana, quienes descubrieron los pies cuadrados más importantes de toda la historia de la humanidad. Una tumba vacía, el espacio ahora vacío que llena los corazones humanos de miles y millones de personas que han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor. Al describir el ministerio de Jesús en Galilea, es el evangelista Lucas quien enfatiza la inclusión de las mujeres en el creciente grupo de discípulos. Muchas veces leemos y nos faltamos de poner atención a las mujeres quienes son alistadas con este grupo de seguidores de Jesucristo. Así que quiero animarle esta mañana a que mire conmigo y observe detenidamente a estas mujeres, pero en particular a esta mujer que pasó de ser quebrantada a ser restaurada, de ser atormentada a ser restaurada. Yo no sé cuál es su condición aquí esta mañana. Quizás usted se siente atormentado, quizás usted se siente quebrantado, desesperado. Dios le dice a usted que no tiene que irse de la misma manera que entró a este lugar. Usted puede irse de este lugar restaurado. Restaurado. Mire conmigo ahí entonces a Lucas capítulo 8. El Evangelio según Lucas capítulo 8, versículo 1. Y miremos entonces cómo comenzó la restauración humana registrada en el Evangelio. El Evangelio en sí, en griego, significa buenas noticias. Buenas noticias. Y veremos entonces cómo entonces estas noticias o por qué estas buenas noticias son buenas. Mire conmigo ahí el versículo 1 del capítulo 8 que dice así la palabra de Dios. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando ¿qué? El Evangelio, la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien había expulsado 4 demonios, 5 demonios, 7 demonios. ¿Se puede imaginar? Jesús, predicando las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios, encarna el Evangelio del reino de Dios, elevando el estatus de la mujer, tan a menudo menospreciada y reprimida por las estructuras pecaminosas. No es nada nuevo. Ha sucedido así por mucho tiempo. Pero vemos aquí cómo estas mujeres, quienes habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, Lucas específicamente nos menciona a esta individua, María de Magdala. Por eso se le dice la Magdalena, María Magdalena, porque era de Magdala, a quien le había Jesús expulsado 7 demonios. La historia de estas mujeres nos recuerda algo
muy profundo y especial en la historia de Dios. Nos recuerda que Dios y busca y salva en los lugares menos probables. Que la luz de Dios brilla en los lugares más horriblemente oscuros. Y así es hoy en día. Que el reino de Dios ilumina y restaura en los refugios para personas sin hogar, en los pasillos del poder, en las cárceles, en los palacios, en los barrios marginales, en las salas de juntas corporativas. Jesús salva a pobres, políticos, presidentes, prestamistas, partidarios, pecadores y piadosos. Todos ellos y todos nosotros tenemos algo en común. Somos personas quebrantadas. Quizás no nos guste reconocerlo, no, pero esa es la realidad. El poder de la resurrección no está limitado, incluso hoy ni jamás. Da vida a las almas muertas donde menos lo esperamos. El versículo 3 continúa diciendo más de esas mujeres que eran parte de esas mujeres que siguieron a Jesucristo. Dice el versículo: Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes son estas mujeres que vemos aquí en las páginas de la historia de la Pascua? En el cual, en el día que el mundo cambió. Mateo nos dice, si comparamos, que hubo muchas mujeres que presenciaron la muerte, la resurrección, pero los escritores de los evangelios nombran al menos 5. Y comparando cada una de esas perspectivas, ángulos, veremos más detalles sobre estas mujeres. Este caleidoscopio de perspectivas, en lugar de refutar la resurrección de Jesús, agrega detalles adicionales y una capa de testimonio del milagro de la resurrección. Cada mujer llegó a este momento de la historia con su propia historia personal de quebranto. Juana, María Magdalena, tenían su propia historia de quebranto. Una persona común, inmersa en la historia de redención de Dios, es restaurada. Veremos específicamente, si quieren estudiar más a fondo, y a observar y estudiar a estas mujeres: Juana, María Magdalena, María la madre de Jesús, la otra María y Salomé, que específicamente menciona aquí la escritura. Ahora, no era raro que un rabino o un maestro en aquel entonces tuviera discípulos. Eso era algo común. Lo que era inesperado o inusual es que un rabí o un maestro tomara a mujeres como discípulos. Eso era inusual. Que incluyera mujeres entre sus seguidores. Nuevamente el erudito nuevo del Nuevo Testamento, Leon Morris, dice en cuanto a esto: cómo Jesús rompió las normas, las expectativas de aquel entonces. Los rabinos se negaban a enseñar a las mujeres y generalmente les asignaban un lugar muy inferior. Pero Jesús las admitió libremente en la comunión, como en esta ocasión, y aceptó su servicio. Fascinante cómo el Hijo de Dios, el nuevo Adán, vino a restaurar la posición de todas las descendientes de Eva, quienes habían caído, quienes habían sido quebrantadas por el pecado. Ese es el Jesús de la Biblia, el restaurador de vidas. Eso nos lleva a la segunda sección de este sermón. Ya vimos que la restauración se lleva a cabo por el anuncio,
Pero ahora veremos que la restauración se inicia por la resurrección de Jesucristo. Es por eso que esta historia, a la luz de esta mujer, María Magdalena y las otras 4, es que los evangelistas lo ponen punto central como la historia de la Pascua. Abra conmigo entonces ahí a Marcos capítulo 16 para ver otra imagen hermosa de la perspectiva que sucedió ese domingo en la mañana. Marcos capítulo 16, después de Mateo y antes de Lucas. Marcos capítulo 16, y vea conmigo ahí el versículo 1 al 4, que dice lo siguiente. Yo lo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero le animo a que me siga en cualquier traducción que tenga usted a la mano. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Se puede imaginar estas mujeres yendo hacia la tumba para ungir el cuerpo de Jesucristo. Y se preguntaban, se preocupaban: ¿cómo le vamos a hacer para mover semejante puebla? Semejante piedra está, no podemos. Pero para sorpresa de ellas, cuando llegan ahí, la piedra ya había sido movida. Continúa el texto ahí, el versículo 5, diciendo lo siguiente: cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora, vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Versículo 9 continúa diciendo: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Sabemos, de acuerdo a este pasaje de las Escrituras, que Jesús apareció primero, después de su resurrección, a María Magdalena. Pero cuando María de Magdala, o la Magdalena, conoció a Jesús, fue ella quien fue un espectáculo digno de contemplar. Afligida, señalada, quebrantada, atormentada. El Evangelio de Marcos no nos dice no con 1 ni 2, sino con 7 demonios. Ahora, si ponemos atención, el texto no nos describe la condición de María Magdalena, pero si leemos y vemos la descripción de otras personas endemoniadas, que solo se les atribuye a un demonio en singular, no en plural, la estaban pasando muy mal. ¿Se puede imaginar ahora 7 demonios? La mayoría de nosotros que vivimos en un occidente fuertemente cristianizado, probablemente nunca nos hemos encontrado con alguien afligido por la posesión de un demonio o la posesión demoníaca. Para aquellos que han viajado a países quienes abiertamente invocan y adoran espíritus,
Cuentan historias cómo el mundo de los espíritus malignos pueden aprovecharse de corazones de aquellos que han sucumbido a su poder. Me acuerdo hace años que serví como un estudiante misionero en el Perú y conocer a una mujer que era atormentada por espíritus demoníacos. No sé si uno o varios, pero es una escena que le daría shock. Esa persona no tiene control de sí misma, se tiraba al suelo, salía espuma, se rasgaba a sí misma, gritaba barbaridades. Una persona fuera de su razón, una persona verdaderamente atribulada, despreciada. Ahora imagínense 7 demonios. Esa es la forma en que Marcos nos dice y Lucas nos dice que esta mujer, María de Magdala, era su condición. Si alguien en el mundo pudiese ser considerado como irreparable, irredimible, aprisionada, quebrantada por una aflicción severa, créalo, sería María de Magdala. No sabemos exactamente cómo estos 7 demonios afectaron a María, pero es probable que exhibiera signos severos de enfermedad mental, rabia incontrolable. Imagínense la vida de María antes de Jesús. Puedo asegurarle que no era nada bonita. Y sin embargo, ella como Juana conocieron al sanador, al Señor de la creación, al restaurador, el único cuya palabra los demonios escuchan y tiemblan. Pocos de nosotros podemos imaginarnos la desesperación que la llevó al maestro. Sin opciones, sin esperanza, sin recursos, cayó a los pies de Jesús y encontró sanidad. Encontró restauración. Es interesante para mí que María Magdalena sea una figura tan central en la historia de la Pascua. Mientras los religiosos buscaban matar a Jesús, mientras los escribas estudiaban las escrituras, mientras los romanos descartaban este movimiento de insurrección como algo marginal y frágil, la frágil y atribulada María Magdalena creyó y fue restaurada. La historia de María debería de animarnos a nosotros, porque el discípulo menos probable de convertirse en una figura central en la historia más grande jamás contada, se convertiría en la primera en contarla. La primera en encontrarse a Jesús en la tumba vacía. Había llegado allí en la oscuridad y no podía creer lo que sus ojos veían. Ella había sido testigo de mucho de lo que los 3 años ella había experimentado. Ojos abiertos, enfermos sanados, incluso cuerpos resucitados de entre los muertos. Ella lo había escuchado prometer que lo matarían y luego resucitaría. Pero el estar allí y contemplar la tumba vacía en un cielo aún todavía nocturno y oscuro, eso era algo completamente diferente. Pero miramos que ella entonces al mirar se atemoriza. Ella corre llorando hacia los discípulos para contarle lo que ella había visto y había atestiguado. Y apenas alcanza a escupir las palabras: se han llevado al Señor. Fue personal. Él era su Señor. Mire conmigo para que nos imaginemos con mejor detalle el Evangelio según Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 1 al 2. Dice así la escritura: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodeado la piedra
la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón, Pedro, y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro, entonces, y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Podemos ver aquí en este suceso, María, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? En su viaje de regreso veremos, escucha una voz, un susurro reconocible: María, 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 dijo suavemente el Jesús resucitado. Al leer estas palabras de Juan 20, se me pone un nudo en la garganta y la piel de gallina. Mire conmigo el versículo 15. Cómo Juan registra este susurro del Señor resucitado a esta discípula quebrantada. Versículo 15. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, 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 dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que significa maestro en hebreo. ¿Se puede imaginar esta escena? Jesús la llamó por su nombre. De la misma manera que Él nos llama por nuestro nombre a nosotros. Nos invita a ser del quebranto, a ser transformados para ser restaurados. Y nos llama por nombre. ¿Qué momento? Y así es para todos aquellos que llaman suyo a Jesucristo. No es solo el nombre de María el que Él susurra, sino el tuyo, el mío, cuando miramos hacia arriba y contemplamos al Cristo resucitado. Ignacio, o cualquiera que sea tu nombre, el Cristo resucitado lo susurra ante tus oídos. Es incomprensible en realidad que esta mujer, la de los 7 demonios, con todos estos problemas, dolor y mala reputación, lo que sea la primera evangelista en la primera Pascua. Y sin embargo, en muchos sentidos, tiene sentido cuando vemos esto a través de los ojos del reino de Dios. Jesús toma a los desesperados, a los desesperanzados, a los afligidos, a los esclavizados, a los quebrantados, y los transforma y los restaura en testigos de su gloria. Y lo mismo lo ha hecho con usted y conmigo, si realmente hemos puesto nuestra confianza en Él. De quebrantado a restaurado por la gracia de Jesucristo. De hecho, sabemos esto porque los discípulos de Jesús no le creyeron a María Magdalena, ni a Juana, ni a María, ni a las demás. Lucas nos dice: pero a estas les parecieron una tontería y no creyeron. Pero ese no fue el caso de María. Incluso más que servir prueba, Jesús, que se levantó verdaderamente de los muertos, la presencia de las mujeres, ellos lo vieron ser crucificado, ellos lo vieron ser puesto en la tumba, ellos fueron a ver cuando ya no estaba en la tumba, y ahora las mujeres lo miran resucitado. Dios estaba construyendo de alguna manera a través de estas primeras evangelistas y fieles a este nuevo movimiento llamado la iglesia, que Dios está construyendo esta nueva comunidad por el Espíritu, una nueva creación, nuevas criaturas restauradas. Verá, la tumba vacía es el Edén en un círculo completo.
en un círculo cerrado. Por eso es que Jesús, una de sus últimas palabras es: consumado es, terminado es, tetelestai. La Biblia nos dice que Satanás arrojó sus sombras oscuras cerca de ese árbol prohibido en el jardín, explotando la inocencia de una mujer, y así marcó el inicio de la maldición del pecado. En un mundo donde reina la muerte, la destrucción, el pecado como un virus, peor que el virus del COVID-19, echa raíces malignas en la experiencia humana. Pero vemos aquí con la intención de vivir, vemos cómo Dios se interfiere en la historia de la redención. Y ahora a través de una mujer que entra el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para restaurar a la humanidad. Ahora una mujer quien antes era quebrantada y ahora es restaurada por Jesucristo, es la primera anunciadora de las noticias de la resurrección. La realidad es de que Génesis 3, los hombres y las mujeres han estado en conflicto, y los hombres a menudo cumplen la macabra predicción que Dios hace, que Él gobernará sobre ustedes. En Génesis 3:16. En otras palabras, los hombres usarían su fuerza, no en defensa para proteger a las mujeres, no para fortalecer a las mujeres, sino para humillarlas, a veces mediante leyes y restricciones y a menudo mediante la violencia. Sin embargo, la misogonía no tendría la última palabra. No, Señor. Porque sería a través de la descendencia de una mujer donde Dios se movería a través de la historia humana para rescatar, restaurar su creación. El doloroso trabajo de parto, que una vez fue una maldición, ahora daría la luz del mundo en Jesús. Y es a las mujeres a las que Dios les anuncia primero que ha sucedido la resurrección y que la muerte ha sido derrotada. Y que los quebrantados han sido restaurados por Jesús, el Hijo de Dios. Terminamos con esto. Moviéndonos hacia ese punto final, la restauración se continúa anunciando por la proclamación de la resurrección de Jesucristo. La tarea no ha terminado. La misma tarea que se le encomendó a esta María de Magdala se nos encomienda a cada uno de nosotros. El anunciar las noticias del Cristo resucitado. Ustedes, mujeres y varones también, tenemos un llamamiento de Jesucristo, igual como Marta. Si somos honestos, en mi vida yo puedo compartir que las mujeres en mi familia son las que han recibido las noticias del Evangelio y las han anunciado fielmente. Esa misma invitación está así para cada uno de nosotros. El cristianismo está diciendo que aunque el pecado ha enfrentado a los hombres contra las mujeres, vendrá otro día en que el hombre y las mujeres serán restaurados a sus propósitos originales, plenamente florecientes uno al lado al otro, porque Dios está en el negocio de la restauración. Dios ha restaurado nuevos patrones de la creación en las Escrituras, donde los hombres ya no usan su fuerza contra las mujeres, sino que el amor cristiano lideran con el poder del Espíritu Santo, con el poder del segundo Adán, Jesucristo. Y las mujeres están empoderadas como herederas de Eva, herederas de estas primeras testigas fieles, viviendo la visión original y floreciente de Dios, de la verdadera feminidad. Para terminar, mire conmigo estos últimos pasajes, aquí mismo en Juan 20, versículos 1 y 18. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro,
María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Versículo 18. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Mire, María de Magdala fue la primera en la tumba. La primera en ver a Cristo resucitado. La primera en testificar las noticias de la resurrección. Incluso la única mujer en aparecer consistentemente en todas las listas de las discípulas de Jesucristo. Esta Pascua honramos a estos testigos al escuchar sus palabras y creer en su proclamación de que el Cristo, como dice el versículo 18, vive. Ya no está en la tumba, sino que ha ascendido al Padre en victoria sobre el pecado y la muerte. Como María, debemos escuchar la voz quien dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Miren, en su vida y en mi vida, la invitación de Dios está para usted y para mí. Del quebrantamiento, de ser quebrantados a ser restaurados por el poder del Evangelio. Es una invitación que Dios le hace a cada uno de nosotros esta mañana. Y es importante que reconozcamos nosotros lo que eso significa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque constantemente en nuestro quebranto somos recordados de nuestra necesidad del Salvador. Esta María Magdalena, la primera mensajera de la resurrección de Jesucristo, fue de alguna manera el apóstol a los apóstoles, proclamándole: yo he visto al Señor, Él ha resucitado. Considere la vida de María Magdalena y cómo su encuentro con Jesucristo cambió su vida. Mire, yo no sé de usted, yo sé de mí. Si no fuera por mi encuentro personal con Jesucristo, yo sería el igual mentiroso, rebelde, probablemente mujeriego, probablemente incluso quizás homicida, a menos de pensamiento. Esa es nuestra realidad de quebranto. Pero no tiene que quedarse ahí. La oferta esta Pascua y todos los días por delante que el Señor le permita a usted la invitación de ser restaurado. Quizás usted está aquí y no admita su necesidad de ser restaurado. Bueno, tenemos un problema. Primero tiene que aceptar las malas noticias. Que usted es un pecador, que usted está quebrantado, que usted necesita ser rescatado, que usted y yo estamos enfermos por el pecado. Y quizás esa es una palabra muy dura para recibir, pero tarde o que temprano Dios le va a mostrar el fondo del barril. Y cuando sea ese momento, la invitación de Dios para usted es la misma: de quebrantado a ser restaurado. Quizás usted está aquí y ya ha puesto su confianza en Jesús por la fe. Y por lo tanto entonces ya ha sido por la fe en el futuro posicionalmente restaurado. La realidad es que aún gemimos, nuestros cuerpos aún están siendo sometidos a la realidad de nuestro propio quebranto. Y esta Pascua usted necesita hacer lo mismo que María Magdalena: mirar hacia Jesús, ser liberada. Quizás para usted el peso de la culpabilidad, quizás la falta de perdón, quizás la falta de gracia en su vida,
Usted está siendo atormentado por algo. Y la invitación de Jesús es la misma. Mira hacia mí, cree en mí y sé restaurado. De quebrantado pasa a ser restaurado. Yo le invito a que se ponga de pie. Le invito a que en este canto de respuesta a esta Pascua escuche el testimonio de esta discípula quebrantada y pase a ser un discípulo o una discípula restaurada por la fe en Jesucristo. Porque la tarea nos ha encomendado el nuestro mismo Señor. Ve y anuncia a mis discípulos que yo he resucitado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por quien es usted. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la bendición que usted nos da de conocerle. Respondemos ahora en cántico, Señor, pero en nuestros corazones venimos ante usted reconociendo nuestro quebranto, nuestra necesidad de ser restaurados. Respondemos esta mañana con corazones humildes y de fe, diciendo: Señor, miramos hacia ti, creemos en ti y ahora aceptamos la invitación que tú nos haces a ser restaurados. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, el Cristo resucitado que vive por los siglos de los siglos.